Hola a todos, soy Brisario y esto es Veritube. Bienvenidos de nuevo a Bolivia. En verdad es Bolivia, en Victoria 3. Muy bien, comentarios de alguien que juegue con Ichika, con el que pequeñito para... Dos veces voy a jugar, una invadiendo el norte, otra al sur. Bueno, vamos a ver si salvamos la economía. La mayoría de vídeos empiezan diciendo eso. Oh, Dios mío. A ver. Vale, habíamos pasado, es verdad. Habíamos pasado a solo algunos edificios, están a tope. Vale, vamos a pasar los de Sao Paulo, que son 6. Quizás son demasiados. Bueno, aguanta de momento. Y podemos jugar por ahí. Una universidad. Pues sí. ¡Ey! No es Salaberry. Un milagro que no sea Salaberry. Bueno, ha subido la cohesión del... Me parece bien. Luego también tenemos que intentar llevarnos bien con nuestros súbditos. Hacemos un poco la infamia. Bueno, pronto se va a terminar el canal de Panamá. Ok, se ha hundido la economía, seguramente porque teníamos reparaciones de guerra de alguien. Ok. Eso tiene una pinta de reparaciones de guerra. Sí. Estados Unidos no tiene muchos batallones. El sur tampoco. El sur regurgitará de sus cenizas. Podemos establecer un protectorado del sur. El problema es que le apoya a todo Dios. Liberar Oregón. Nada, el Reino Unido no quiere saber nada de nosotros. El Reino Unido, la República Británica, está en la porquería. Es que pronto vamos a poder abandonar el bloque de poder, la verdad. Bueno, es que no es nuestro aliado siquiera, es verdad, ya no es nuestro aliado. Vamos a mejorar relaciones con la France. Porque este bloque es Liga Comercial. Pero no me quiere. Pues haré mi propio bloque.
con casinos. Vale, vamos a sacar más carbón. Ah, ¿qué tal va Guyana para hacerle minas de oro? Ya está más relajado. 31 semanas no está relajado, ¿no? Pues pon minas de carbón en... Una en Guerrero y otra en Ecuador. Vamos a seguir mejorando la economía de nuestros chicos. No, pues... Sí, está bajando la potestad que tiene. Saldremos del Imperio Británico, haremos nuestro propio imperio soberano y eso nos permitirá controlar mejor a los títeres, provocando que baje sus ganas de independencia. Estamos pagando muchos intereses ya, Pero bueno. Canal de Panamá completado, muy bien. Ropa y carbón me piden. Pues mira, ropa en Cundinamarca. Tengo derecho a tener algo de industria. Y más carbón en Ecuador. O Cundinamarca, menos 31%. ¿Eso es agitación? Sí. Pues ya se calmarán. ¿Podemos aumentar la policía? Sí. Y la educación. Y el Ministerio Interior. ¿Por qué no? Ok, se ha hecho otra de carbón. Oro agotado en Guerrero. Eso es bueno. Oro. Petróleo en Araucanía. No. ¿Por qué el reino mosquito es un enemigo? Es algo tan envenenado. Un regalo envenenado, el reino mosquito. Y ahora está bajando. Vete a la por. Muy bien. Campamento maderero. En La Paz, por favor. 2. De 11.000 de intereses ya. No me gusta. No me gustan tantos intereses. Vale, piden aún más carbón para el imperio. Pues mira, Antioquía. Sí, está cayendo la potestad británica. España declaró su rivalidad. Mira, mira. Mira, Bueno, se nota que ha bajado la infamia. Todo están bajando de nivel. Oro agotado.
Me ha ido. Orito. Oro no saca. O sea, quiero llevarme bien con la República Británica porque sigue siendo el primer país del mundo. Pero tampoco es vital. Ser su amigo. Vale, más carbón aún. No saca. Creo que no era la mejor opción, no. Pues en Cundinamarca también. Vale, cuando se termine esa mina de oro, vamos a parar la construcción. Vamos a poner que sea a tope, para que el sector privado trabaje a tope. Y ahorramos algo de dinero. Porque ya estamos pagando 16.000 de intereses. Y es bastante. ¡Ey! No es a la Berry. Faltan cristal y acero. Pero bueno, ganamos 57.000. Cámara, más prestigio, di que sí. Yo estaba investigando eso, no, ha sido por difusión. Estoy con el burro de vapor. Para que me suba el PIB ahí para arriba, 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 arriba. Arriba, arriba. A ver si ahora va a construir suficiente para que no baje. No, sigue bajando. Faltan muchos motores.
pero una burrada. Son demasiados motores. Pues Jalisco, México y la Patagonia. Ahora, despausa un momento. 160.000, oh Dios mío. Que se hagan esas fábricas de motores. Es demasiado. 160.000. No vamos a endeudar aún más. Y voy poniendo acerías. En Minas Gerais, en México. Minas Gerais, México. ...51... Tiene que ser menor o igual a 30. La potestad británica. Claro, ahora es que está construyendo los británicos. Pero petróleo, caucho. No me puedes decir las dos cosas. Un acuerdo comercial escandinavo me parece bien. Burros de vapor. Ha bajado el PIB y todo. Oh, Dios mío, 20.000 en intereses. Venga, que casi. No tengo una buena economía, no. No, Prusia es títere ruso y tiene Alsacia-Lorena. ¿Qué me estás contando? Bueno, Bordelgore sigue por aquí. Levantamiento indio contra el dominio de la India. Oh, no. ¿Me quiere decir que no ha pasado nada en Ruanda, Burundi? Oh, Dios mío. No se podía saber. Vale, piden más minas de carbón. Sí, sí. Vamos. Que se construyan 14 semanas. Pero sí, sí, está la economía bien.
Y podríais decir, quita sectores de construcción. Jamás. Monitor. En 1897. Joder. Vamos bien. Países Bajos se les apoyaría. Tienen muchas unidades. Pero hay que recuperar que estamos pagando 21.000 en intereses. Aquí está el PIB que no se recupera. Chile, no. $49. Está bajando muy poco ahora. La ventaja de potestad. Expulsar diplomáticos. Venga. Acabo de expulsar a los diplomáticos británicos. Di que sí. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Pues esto no cambia. Que siguen construyendo en nuestro país. Sigue faltando carbón. No, Ecuador, tú no. Yo tenía suficiente con Chile. A ver. En Antioquía. No hay tanta infraestructura en Antioquía. Venga, 13 semanas. En negativo. No. Quiero abandonar el Imperio Británico. Nunca debí unirme. Sonaba bien en su momento, ¿verdad? Escandinavia me aceptaría en el suyo. Bueno, potestad prevista, vale. Empresas. Plantas de fertilizante. Venga. Acero quieren. Pues mira, acero en Cundinamarca, en Bajío y en Jalisco.
Tú. Tú. ¿Podría invadir algo? Podría. También podría no invadir algo. A ver, por ahí una administración gubernamental terminándose. Y esa fábrica de munición en La Paz, ¿por qué no? Que le queda poquito ya. $28.000 en intereses. ¿Cómo puedo deber aún más pasta? Tengo que pegarle a alguien y pedir indemnización. Ostras, Dos Sicilias va por la unificación, ¿eh? O algo. O algo. ¿Puedo pegarle a Malta? Nadie apoyaría a Malta. Es más, puede que me apoyen a mí. Vamos a guardar un momento. Bueno, digo que me apoyen a mí, porque así no tengo que luchar yo la guerra. Si la luchan los franceses. Escandinavia, ¿qué tiene de potencia? Venga. Cambio de régimen. Ya está, ¿para qué más? A la de Jamaica va más para otro día. LOL, podemos meter estos dos. Cambiará, seguro. A ver, vamos a ver. La proporcional... Bueno, venga. No creo que salga. Y no creo que me paguen mucho. Te voy a ser sincero. Dinamita. Evaporación al vacío, muy bien.
explosivos. Ahora faltarán explosivos en el mercado. Malta se echa atrás. Las reparaciones de guerra son 1600. Perfecto. Encima no nos hemos hecho con Jamaica. Bueno. Cosas peores han pasado. ¿Y esto? Alzamiento socialista ruso. LOL. Pues ya debe ser la segunda, ¿no? Ah, no, es Francia. Lo encontré. Se ha quedado en 49 estancado, la potestad. No baja. Hay que reventar al Reino Unido. El bando del enemigo es un poco grande. Debemos 12 millones, solo pagamos 14.000 ya de intereses. Quizás hacer más. 3 acerías más, 3 de herramientas más. Solo perderíamos 100.000. Va subiendo el PIB. Somos gran potencia. ¡Déjame salir! Esto se habían declarado su rivalidad, ¿verdad? Austria, mucha gente les apoyaría. Haití, por alguna razón. Bueno, veré qué puedo hacer. Ya debemos, o sea, ya pagamos 17.000. Tenemos una tasa de intereses horrible, por lo que veo. Porque enseguida sube un montón. Enseguida sube un montón. Venga, acero y... En La Paz, en Bajo Paraguay, en Sao Paulo. Y vidrio en Bajo Paraguay
en San Salvador y en Oaxaca. Me parece bien, ¿no? Sí. Ya quedan 49. La potestad. Sí, vale, potestad prevista. ¿Cuándo? Claro, ¿cuándo? Solo tenemos 17 millones de habitantes. ¿Tenemos controles de migración o algo así? Sí. Te iba a decir, es que no viene nadie. Se me hace raro que no venga nadie en masa. Es lo habitual en cualquier país. A la mínima que juegas. Podemos reducir la autonomía de Uruguay. De momento no. Pues no sé muy bien qué hacer. Bueno, aún tenemos minas de oro por hacer en Guyana, ¿verdad? Vamos a hacerlas. Me falta aquí PIB. Hay que seguir mejorando el país. Artillería de retrocarga, muy bien. Hala, ya nos dice que falta carbón de nuevo. En Zulia. Bueno, vamos mejorando. Poquito a poco.
Poquito a poco, mi gente. Y hacemos protectorado de lo que queda de Brasil. No, todo el mundo le apoyaría. ¡Todos! ¿Y Angola? También le tienen cariño. Vale, nada de eso. $23.000 de intereses. No sé cómo lo hago. No sé cómo lo hago. Cada vez debo más. No, pero está subiendo el PIB. Y el nivel de vida. Está subiendo todo en realidad. A ver, también la población. No una burrada, pero mira la paz. Porque tenemos una tasa impositiva horrible. ¿Sabes? Es horrible. Está haciendo el anarquismo en difusión. Se está haciendo telégrafo eléctrico en difusión. Y máquinas trilladoras en difusión. Y fertilizante en 5 semanas. Traidores. Traidores. La obligación del reino mosquito. Sí, pero ya está más calmado. Turutum. A ver. Que tengo los impuestos bajos. No nos salva. Pero podría haber estado consiguiendo mucho más. No me acordaba. Pero para nada. Pero para nada. Hombre, lo bueno es que ahora vamos a pagar bastante más rápido la deuda. Va a bajar un poco el nivel de vida, obviamente. Bueno, ahora ha subido gracias a ese evento. El fondo de inversión se está quedando sin pasta. A ver, si yo construyo, ¿cuánto debo? 50.000. ¿Podemos rebajar algunos edificios de construcción? Como era la idea. Por ejemplo, los de La Paz. Pasarlos... 26.000. A ver, si yo los paso todos a este. Al anterior es aún peor. Nada. A ver.
No, provincias marítimas no. ¿Aún no se han hecho con las provincias marítimas del Canadá? LOL. Bueno, que construyan todo eso. Tributación proporcional, que también va a ayudar. Organismos reguladores, me habían dicho, ¿no? Eso es. Era la petición, me parece bien. Bueno, menos 22.000. Que si no pagáramos intereses, casi estaríamos en positivo. Así que con poco que construyamos, ya deberíamos. Mira que tener los impuestos bajos. Me acuerdo, sí. Sí, como tenemos muchas reparaciones de guerra, vamos a bajar los impuestos. Bueno, ¿qué pasa con esto? 49 y no nos dejan salir. Y tiene ya sopocientas. Espera, eso es una revolución dentro de... Ah, no, Gales se ha independizado de Malta. En fin. ¿Y esto qué es? ¿Estados Unidos? Estados Unidos de América. Bueno, casi estamos en positivo, amigos. Ese positivo es muy falso. No, ahora estamos en positivo. Yo tenía otra industria. Ha desaparecido. Ahora estamos en negativo. Pero estaremos en positivo dentro. ¿O no? A ver. Minas de carbón en Guerrero. En Oaxaca. En Ecuador. Que no se quejen, ¿eh? Estamos potenciando... Estamos potenciando a nuestros títeres. Nadie se puede quejar. 40, se ha quedado en 49 la potestad. Y ya está. Necesitaría mejorar la resistencia a la potestad. Sé que hay algo para mejorar la resistencia a la potestad. Lo sé. Trilladoras. Por decir que tengo un poco de todo. Vale, lo que podemos hacer, contando lo poco que perdemos, es parar la construcción un poco, recuperar dinero, no pagar intereses. El problema es que el fondo de inversión se va a quedar sin dinero.
Porque es demasiada construcción para ellos. Pero me entendéis la idea, ¿no? Claro, si estoy perdiendo 7.000 a la semana y pago 18.000 de intereses, si no pago intereses gano 11.000 a la semana. Rascacielos, 500 de burocracia. La porra. Claro que quiero rascacielos. Y es que vamos a dejar de pagar eso en un momento. Además, van a bajar muy rápido porque con 178.000 a la semana pues es bastante rápido. Faltan buques de guerra. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tu preocupación? Estamos salvando la economía de todo un continente y esa es tu preocupación. Oye, Buenos Aires, ojitos PIB, ¿eh? La Paz, Ecuador. Cuba tiene un PIB siempre mejor. Nada, no podemos salir del Imperio Británico. Pues vamos a volver a mejorar relaciones con ellos. ¡No es Salaberry! Pues habrá muerto ya el Salaberry en 1904. Ya solo pagamos 12.000 de intereses. Es que es bueno a veces no estar endeudado. A veces es bueno. Aunque parezca mentira. Vale, vamos a ver si ya podríamos ser rentables. Mejor producción de acero. Vale, ahora dice que falta hierro, obviamente. Vale, ahora seríamos rentables. Menos rentable. Ya no somos rentables. La porra. Bajo Paraguay. Que se hagan estas minas de hierro para mejorar la economía. Que ya no dicen que no sea necesario. Vale. Mira, unas semanas ganando. $42 millones de PIB.
octavo PIB del mundo. Rascacielos, por favor. Pero voy preparando más de administración. Porque van a hacer falta. Vale. Parece que hemos salvado la economía, amigos. Solo es 1905 ya. Y nada, no hay manera de salir del Imperio Británico. Vale. Alzamiento monárquico de Malta. Toma ya. El alzamiento que nadie se esperaba. Y que emocionó a Spielberg. Sobre todo. Vale, tengo una pregunta. ¿Quién más está en las grandes potencias? Austria, Rusia, España, Estados Unidos. ¡España! Es la quinta potencia mundial. LOL. Pues soy rival de ellos. Piden más carbón aún. Pues... ¿En los ríos es nuestro? ¿Cuáles los ríos? Los ríos en Chile. Vale, sí, perdón. Sí, los ríos es nuestro. A ver si así tienen más dependencia económica mía. Telégrafo eléctrico, muy bien. Bueno, hemos salvado la economía, amigos. Y justo tiempo para irme a comer. Ha salido todo a pedir de Milhouse. No vas a fastidiar a más gente, venga. Ah, ya solo quedan los ferrocarriles que he pedido. Ropa. En Jalisco 3, venga. Herramientas. En Guerrero un par. Cristal. Pero en herramientas había Antioquía. Bueno, es que a Antioquía le falta la infraestructura. Cristal. No sé dónde le he dado. En provincias marítimas. No, en provincias marítimas no. No quiero poner nada en provincias marítimas del Canadá. ¿Por qué no es Canadá? Ah, no, vale, es la provincia de... No es el país, vale. Bueno, hemos disparado el PIB, que es lo que importa. Uy, Cerdeña Piamonte se ha liberado. Subido de nivel, sí. O alzamiento reaccionario do Brasil. Brasil ahora es títere francés. ¿Cachis? Vale. Muy bien, organismos reguladores. ¿Alguna ley más que queramos? ¿Tales de caridad? No, gracias. Monarquía y teocracia. La. ¿Me pongo los verdes?
Aislacionismo. Dios mío. Proteccionismo. Oh, proteccionismo. Eso me dará... No. Resistencia a la potestad, sí. ¿Y qué tengo ahora? Mercantilismo. Ah, pues venga, pon protección. Sí, venga, cambiamos y intentamos poner el proteccionismo. Para ver si así nos liberamos del yugo británico. ¿Quién ganará? Puedo decir la autonomía de México y de Ecuador. ¿De México? Pam, pam. Vale, a ver, azufre. En Zulia. Carbón. En Oaxaca. Hierro. En Veracruz. Plomo. En Guerrero. Leñadores. En la Araucanía. Balleneros. En Santiago. Muelles de pesca. En Oaxaca. Agricultura. Arroz. En La Paz. Maíz. En Uruguay. Trigo. En ningún lado. No, mijo, perdón. Trigo en Santiago también. Ganado en La Paz. Viñedos en Uruguay. Algodón en Ecuador. Azúcar en La Paz. Café en La Paz. Opio en Sinaloa. Esto que es seda. Pues no creo que vamos a hacer mucha seda, pero yo qué sé, no. Tobaco en Corrientes. Tintes en Jalisco. Plantaciones de té en Sao Paulo. Y en Corrientes. Plataneras. Perfecto. Así ya repartimos por el imperio. ¿Ves? El éxito en el debate de la ley me da la razón. Y el hecho de que ya solo pagamos 9.250 en intereses me da más la razón. Así que lo vamos a dejar aquí por hoy. Como siempre, espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis, dedito para arriba, comentarios, Twitter, Facebook. ¿Qué es eso? Westfalia, Westfalia. Westfalia es la lucha continúa. ¿Qué Alemania más rara? Bueno, a ver, Malta. Solo diré eso. 1, existe Malta. 2, tenía Gales y Cornualles. En fin. Espero que el vídeo os haya gustado. Como decía, muchísimas gracias, como siempre, a los miembros. ¡Ah! Se me ha olvidado cambiar a Brian. ¡Ah! Se me ha olvidado cambiarle el pin a Brian. Lo siento. Lo más importante, como siempre, que os vaya todo muy bien. Hasta que nos volvamos a ver. Hasta luego.